6:57 de la mañana, interpelaciones y más interpelaciones. Sí, se vienen más de estos procesos dentro del legislativo. Estamos en este momento con el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, a quien quiero agradecer por estar tempranito con nosotros. Bienvenido, buenos días, diputado. Buenos días, por intermedio suyo, un saludo a todos los que siguen su programa. Diputado, ¿cómo ha visto esta interpelación? ¿Ustedes creían que parte de los allegados al expresidente Evo Morales también votarían en contra del exministro o del ministro actualmente? Bueno, yo creo que esta interpelación que había sido planteada hace un año atrás y que habíamos insistentemente señalado de que el señor Choquehuanca protegía del Castillo porque venía posponiéndola 1, 2, 3, hasta 5 veces, fue generando una expectativa también en la alevista porque el tiempo nos iba dando la razón de que no había una política clara por parte del ministro de Gobierno para lograr efectivizar esta lucha contra estos delitos de internación de autos robados y estas organizaciones criminales al interior de la policía. Y claro, en ese sentido, entregar un auto robado por el presidente y encontrar en la Asamblea Legislativa autos robados había generado expectativa porque ya no era un tema político solamente en ese sentido, sino se hablaba de la dignidad nacional y yo creo que ahí colegas del Movimiento al Socialismo también han tomado la decisión de votar por la censura del ministro. Ahora, diputado, se está hablando mucho de las normas, ¿no? ¿Qué dice una sentencia? ¿Qué se determina a propósito de ello? Y la gente quiere saber al final, ¿es decisión del presidente o está obligado, de acuerdo a la norma, a la Constitución, a cambiar al ministro de Gobierno? Como dice usted, se dice mucho de las sentencias y sus interpretaciones. En mi calidad de abogado puedo decirle que la sentencia constitucional más bien ratifica la ley 1350 porque condiciona el cumplimiento de su sentencia y exhorta a la Asamblea para que esa misma ley sea modificada. Pero en tanto no está modificada, tiene que haber normativa que regule el efecto de la censura. Y en ese marco, si queremos hablar del tema de la 1350 y la sentencia constitucional, para mí como abogado, inclusive podríamos aplicarla en tanto la Asamblea no cumpla su objetivo, que es justamente emitir otra normativa. Pero para no confundir a la población y para hacerlo más sencillo, la Constitución Política del Estado en su artículo 158, parágrafo 1, numeral 18, dice de forma clara que el efecto de la censura es la destitución. Entonces el presidente tiene una obligación constitucional de cumplir el mandato de la Asamblea a través de la censura, destituyendo al ministro. Y si no lo hace, más allá de la ley 1350, el incumplimiento de deberes es un fantasma que le sigue a él. Extraoficialmente se conoce que el ministro de Gobierno habría presentado su renuncia. Si presenta su renuncia, ¿puede ser ratificado en el cargo o no? ¿O puede ser puesto en otro? Bueno, yo al Movimiento al Socialismo no le creo nada, así que mientras no veamos la renuncia, pues es una especulación, pero obviamente no sería una decisión política acertada, tomando en cuenta que el Movimiento al Socialismo ha votado con nosotros en este sentido de recuperar la institucionalidad de la Asamblea, mandar un mensaje político en el marco de nuestras atribuciones, y yo que he hecho un cálculo de los votos, porque veníamos exigiendo esta interpelación un año, como le dije, incluso me atrevo a decir que ha habido gente que no responde solo al ala evista, que ha emitido su voto para la censura del ministro. Es decir, diputados, senadores también, que son afines al actual presidente, ¿votaron en contra del ministro? Yo creo que sí, porque me ha llamado la atención de algunos colegas, no quiero comprometer sus nombres, pero yo iba haciendo el conteo de los votos. Y lo que yo veo acá es que la Asamblea Legislativa es un órgano independiente y no es una caja de resonancia del Ejecutivo como estaban acostumbrados. Entonces, una decisión que se toma en el marco de la Constitución no debe ser atacada ni por el oficialismo, porque justamente estamos cumpliendo nuestro rol constitucional. ¿Pueden existir sanciones o más bien un juicio de responsabilidades en contra del presidente? Yo voy a hacerlo si no lo cumple porque tengo un mandato constitucional también y sobre todo de la población que ha exigido un cambio en la conducción del país y sobre todo en la recuperación de la institucionalidad. Por eso yo no me adentro tanto en la sentencia, pese a que cuando quieran debatirla tiene los argumentos, pero solamente aplicando la Constitución y el Código Penal que te habla del incumplimiento de deberes, el presidente sería pasible a un juicio de responsabilidades. Ahora, se vienen otras interpelaciones, diputado. ¿Cómo lograr la gobernabilidad? Decían algunos líderes cercanos al presidente Arce, si es que en la siguiente interpelación puede ocurrir lo mismo, por ejemplo con el ministro Iván Liva. Yo creo que la oposición tiene una responsabilidad grande con el país.
Evidentemente se necesita de diálogo y además de otros colegas del oficialismo para lograr la censura, pero la oposición tiene un objetivo claro, ¿no? Sí. Las censuras se aplican después de un debate y reflexión interna y objetivamente. No estamos yendo solamente a entorpecer, porque la interpelación también puede permitir reconducir una política del gobierno sin necesidad de censurar a un ministro. Entonces yo creo que el equilibrio va a ser la oposición en todo lo que el masismo en su ala evista pretenda hacerlo solamente desde un punto de vista político. Vemos que tiene acá un juguete, ¿sí? Eso lo entregó, ¿no, usted? Yo quiso entregar, más bien. En realidad, yo le decía al ministro que la dignidad nacional había sido afectada y con el país que menos debíamos haberlo hecho. No podíamos hacernos llamar ladrones con quienes tenemos todavía heridas abiertas producto de aquel tema tan sensible que es el mar. Y este es el auto que le hemos regalado al ministro. Es un auto que, a diferencia de los que regala el gobierno, a diferencia de los autos que han entregado al presidente y estaban en la asamblea, es un auto que no es un auto chuto. Este auto tiene una factura, ha sido internado al país de forma legal y esperemos que el presidente tenga la próxima vez la precaución de entregar las cosas conforme la ley manda y la Constitución. ¿Qué está pasando en la Asamblea? ¿Se ponen de acuerdo para determinadas cosas, el tema del incremento, por ejemplo, o más bien en senadores? ¿Qué pasó en diputados en su caso? ¿Van a devolver este dinero que les llegó como retroactivo, diputado, o no recibió usted? Yo creo que es la responsabilidad del señor Choquehuanca de no tener una agenda. Yo creo que no era oportuno hacer un aumento salarial dado a las condiciones que está viviendo el país, esta recesión económica que tenemos, y en ese marco lo más adecuado es acompañar a la población en estas medidas que deberían ser austeras desde la Asamblea Legislativa. Pero también hay un tema de fondo que es una crítica que yo hago a mis colegas parlamentarios de oposición y de oficialismo, de tener medidas populistas, de hablar de reducción de salarios solo de la Asamblea, cuando esto ya se englobar a la administración estatal en su conjunto. ¿Se van a poner de acuerdo, por ejemplo, para el tema de los magistrados, elecciones judiciales? En la medida que el MAS dé señales de cambio, ¿no? Las elecciones judiciales son importantes, la oposición no debe cometer el error de parapetarse y no participar de una elección, porque hay que disputarse el poder, eso es parte del ejercicio del juego democrático, pero tampoco podemos entrar a una elección con una lista y preselección de candidatos que sea al gusto y antojo de la Asamblea Legislativa en su bancada masista. Se acaba el tiempo, ¿no? Yo creo que ahí es un tema muy delicado. Para mí el Ejecutivo está expectante de lo que no hace nada la Asamblea en esta pugna que tiene el movimiento al socialismo interna, y eso va a beneficiar porque la Asamblea podría no cumplir un rol constitucional e inmediatamente los asesores que ahora equivocadamente le dicen al presidente que no debería destituir, hacer un decreto para elegir a los magistrados del órgano judicial y con eso controlar el órgano judicial. Ya también el ala evista y no, digo el ala arcista y no el ala evista como fue en su momento. Vuelvo, diputado, al tema del ministro de Gobierno. Si en caso el presidente cumple con la norma, ¿quién podría asumir ese mando, ese rol? Se habla, por ejemplo, del excomandante general de la policía. ¿Qué opina usted? Yo creo que personas que han estado en la administración del gobierno de Evo Morales no debieran ser parte de este nuevo gobierno, porque la población del 2019 ha tomado decisiones pacíficas justamente de hacer un recambio institucional y sobre todo dentro de la propia estructura del movimiento al socialismo. Pero sí debe ser una persona que tenga la capacidad de darle al país seguridad, de evitar esta penetración del narcotráfico dentro del gobierno, y quizás una persona mucho más madura que quien fue el exministro de gobierno para darle una conducción seria a este delicado ministerio. ¿No se le viene ningún nombre a la cabeza en este momento? No me atrevería a darlo porque obviamente como oposición inmediatamente el movimiento del socialismo lo rechazaría, aún no fuese militante de nuestras filas. Bien, hemos invitado también al diputado Rolando Cuellar. Nos dijo que estaba cerca, pero lo estamos esperando a ver si logra llegar también para tener un equilibrio en esta entrevista y en las cartas sobre la mesa. Diputado, sé que tiene que irse, pero antes, por favor, quiero mostrarle un trabajo que estamos realizando en Bolivisión. Lo que usted no ve se llama, y seguramente usted también no se dio cuenta, de algunos momentos en estas interpelaciones que son muy llamativos. Por ejemplo, el regalo que usted hizo. Vamos a verlo, ¿sí? Otra vez, a la palestra el ministro de Gobierno y, por supuesto, amerita contarle un nuevo capítulo de Momentos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo agradezco a uno de los interpelantes por el vehículo que nos ha regalado y nos ha hecho llegar. Esta vez, para calmar los nervios, no solo el agua, también un vehículo de juguete. Todo está permitido acá. Sin embargo, este vehículo tampoco cuenta con papeles. Son autos con papeles, no son chutos.
así que se lo voy a juntar la factura. Bueno, así curiosamente iniciaba su exposición y quiero que ustedes escuchen de fondo cómo habla el ministro, pero todos están en otra. Charlas, celulares y el chat, volvemos a lo mismo. Las direcciones departamentales de IPROVE, tanto en el procedimiento administrativo. Nosotros queremos decirle que el pueblo boliviano está mirando. Y sí, lo están mirando a través de la red Bolivisión. A ustedes asambleístas, que hacen todo menos prestar atención. Que hagan pues un mínimo de reflexión. Lo hacen hasta conectados a sus baterías. Las charlas grupales son las más interesantes. Estoy hablando. Sí, nosotros lo sabemos, ministro, pero cuando el hambre aprieta, es difícil poder negarse. Y es que si hay tiempo de sobra, ¿por qué no? La coca en la mesa es el acompañante perfecto para ponerse a conversar entre ellos. Se dan muestras de cariño, cómo se quieren nuestros asambleístas. Y está exponiendo a cada uno de nosotros. No, usted no, vicepresidente. Era quien se salvaba de nuestras cámaras. Tal vez es algo muy urgente. Cuidado salga en momentos de al día. Mejor guardo mi celular. Buena decisión. Es un problema de todo el globo terráqueo. Y seguro que sí, pero déjeme contarle que también están los que sí le prestan atención. Dignos de destacar, aunque con los ojos cerrados y algo aburridos, pero lo hacen. Y tenemos la moral para juzgar a las personas. Aunque siempre hay tiempo para inmortalizar el momento. Una publicación para las redes. ¿Qué podemos colocarle, pensarán? Tal vez podrían colocarle algo como, ahí, trabajando muy duro, por el bienestar de mi país. Entonces pienso que ya es hora de que se vaya a su casa. Ya el ministro se sienta, no lo escuchan, prefiere jugar. El auto hace run, run. Eso sería todo y qué vergüenza nacional la que hemos pasado el día de hoy. Gracias, creo que les ha gustado muchísimo. Este fue un nuevo episodio de Momentos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta la próxima. Y de seguro que va a haber una próxima. Cuidado, diputado, porque ahí están las cámaras de Bolivisión. Bueno, lo que sucede es que también hay mucha expectativa en estas sesiones. Cierto. Y de pronto el presidente Choquehuanca deja que todo el mundo hable y esto ya es como 4 horas que ni siquiera había empezado el debate. Obviamente tenemos que ser más reflexivos, sin lugar a dudas. Claro. Pero aprovecho la oportunidad para decirle a los señores de Entel que deberían tener buen sistema de telecomunicaciones. Muchos de los problemas y de estar en el teléfono buscando informaciones porque tenemos una señal malísima. Aunque otros también chatean, ¿no? Claro. Están ahí viendo videitos. Eso también. Uno eso que también. otro. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. No, para mí siempre un gusto, gracias por la entrevista y decirle a la población que más allá de lo que hemos visto estos momentos jocosos, se ha tenido un resultado favorable, que es darle una señal positiva al pueblo boliviano y recuperar la institucionalidad de la Asamblea. Gracias una vez más al diputado Marcelo Pedrazas, diputado de Comunidad Ciudadana. Veremos qué sucede con la situación, el futuro del ministro de Gobierno y qué decisión va a tomar el presidente.